nombre es Julieta. En esta ocasión vamos a preparar unas gorditas de azúcar súper fáciles, riquísimas, ideales para tomarlas en la merienda, con el café, con unas amigas, en una reunión. Vamos a hacerlas. Los ingredientes que vamos a necesitar para estas gorditas de azúcar son los siguientes: 4 tazas de harina de todo uso, 1 taza de azúcar, 1 taza de manteca vegetal. Yo antes de poner la manteca en el recipiente lo espolvoreé con la misma harina para no batallar tanto al sacarla. 1 cuchara de vainilla, 1 cuchara de polvo para hornear, 2 huevos, 1 pizquita de sal y también vamos a necesitar un poco de agua caliente, aproximadamente de 2/3 de taza a 1 taza. Lo primero que vamos a hacer es mezclar todos los ingredientes secos. Vamos a echar la harina, el polvo para hornear y el azúcar. Y yo voy a echar 1 pizquita de sal. Mezclamos todo muy bien. Cuando ya esté todo muy bien mezclado, vamos a agregar la manteca. Y vamos a empezar a mezclarla también con los ingredientes secos. Una vez que ya hayamos mezclado muy bien la manteca con todos los ingredientes, si te fijas cómo se ve, si tú la apachurras y lo se desmorona como si fueran puras bolitas de queso, puros pedacitos de queso. Una vez que ya está así nuestra harina, vamos a agregar los 2 huevos. Lo que yo voy a hacer es quebrar uno y checar que esté bueno. Y lo echamos. Checamos el otro y lo echamos también. Y empezamos a mezclar con la harina. También voy a agregar la vainilla. Empiezo a mezclar todo, que quede muy bien mezclado. Ahora voy a echar el agua caliente. Yo aquí tengo 1 taza. Vamos a irle echando poco a poco para ver cuánto es la que necesita. Echo un poco, con mucho cuidado porque está caliente, y empiezo a amasar. Ya empieza a oler súper rico. Voy a echarle un pequeño chorrito más, casi nada. Y voy a seguir mezclando. Y ahora voy a pasar esta harina a mi mesa de trabajo bien limpia para amasarla muy bien por aproximadamente unos 5 minutos hasta que queden todos nuestros ingredientes muy bien mezclados. En total, la cantidad de agua que le eché fue media taza. Ya estuve amasando esta harina por aproximadamente unos 5 minutos, que quedarán todos nuestros ingredientes muy bien integrados. Si te fijas, tiene muy bonito color. Tú aquí puedes probarla. Lo que voy a hacer es ponerla en un plato y la voy a dejar reposar adentro de una bolsa por aproximadamente 10-15 minutos. Ya dejé reposar mi harina. Le voy a dar otra pequeña amasada para empezar a hacer las gorditas de azúcar. A mí me gusta que las gorditas queden todas del mismo tamaño, por eso yo uso un vaso después de que la paloteo. Extiendo la harina,
en mi superficie de trabajo, ¿te fijas? Y aquí es donde yo uso un vaso para que todas me queden iguales. Retiro lo que no voy a usar. Esta la pongo en un lado y así las voy haciendo todas. Normalmente tienen un grosor de unos 3-4 milímetros. Si a ti te gustan más gruesas, las puedes dejar un poquito más gruesas. Para mí así está bien. Otra vez uso mi molde y así me van a ir quedando todas del mismo tamaño. Si crees que tú vas a batallar, puedes agregar un poquito de harina, pero normalmente esta masa se maneja muy bien, no tienes por qué batallar. La extiendes un poco, usas tu molde, cortas, retiras lo que sobró y esta ya va a estar lista para pasar a la estufa. Yo normalmente junto unas 4 o 5, las que me quepan en mi comal, y luego paso a la estufa. Aquí ya hice varias de las gorditas, ya las corté. Esta fue la primera que yo corté. Voy a empezar a coser de aquí hacia acá. Y esa es la última. Voy a empezar a coser las primeras que yo hice. Ya en la estufa, a fuego medio bajo, en un comal, vamos a empezar a echar nuestras gorditas. La gordita de azúcar necesita tener el calor bajito porque como está gruesa, va a tardar más en cocerse y no queremos que se queme. Aquí esta ya se está cociendo, ya está cambiando de color. Vamos a irlas poco a poco volteando. Aquí ya saqué algunas de mis gorditas y eché otras. Nosotros podemos empezar a checar cómo van. Si te fijas, se ven súper bonitas. Vamos a empezar a voltearlas con mucho cuidado. Están apenas perfectas para voltearse. Tú necesitas en tu estufa encontrar el calor exacto porque se tienen que cocer muy suavemente, ya que es una gordita gruesa, entonces queremos que se cosa hasta adentro. Mira, la volteamos, está súper bonita, si te fijas. Y ahora la vamos a cocer del otro lado. Al igual que la tortilla de harina de sal, las gorditas de azúcar nada más se voltean 2 veces. Esta es mi primer volteada. Ya las voy a checar para voltearlas la segunda vez. Ya están listas. Y las vamos a dejar un ratito más así. Ya estuvieron como 1 minuto y ahora las vamos a sacar. ¿Te fijas qué bonitas quedaron? Y así con todas las gorditas. Te quiero mostrar estas gorditas, qué bonitas quedaron por dentro, muy bien cocidas. Si te fijas, la voy a partir, qué bien se ven por dentro y tostaditas por fuera. Bueno amigos, llegamos al final de este video, gorditas de azúcar, y pues lo único que nos queda es probarlas. Quedaron bien bonitas nuestras gorditas de azúcar, están tostaditas por fuera y bien suavecitas por dentro, y pues vamos a probarlas, aún están calientitas. Están bien ricas, yo me las voy a acompañar con un poquito de leche. Espero las hagas en tu casa y te espero en el próximo video para cocinar algo delicioso.